Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte, la profesión de fe. Párrafo segundo. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Primero. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 484. La anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4. Es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad, según Colosenses 2. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? En Lucas 1, se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. 485. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. 486. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente, a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Segundo, nacido de la Virgen María. 487. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. La predestinación de María. 488. Dios envió a su Hijo, dice Gálatas 4:4, pero para formarle un cuerpo, según Hebreos 10. Quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, a una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Dice el Lumen Gentium 56. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, también otra mujer contribuyera a la vida. 489. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio del todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno, dice Génesis 3, y la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada, como dice Génesis 18. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil, como dice 1 Corintios 1, para mostrar la fidelidad de su promesa. Ana, la madre de Samuel, como dice el libro primero de Samuel, el capítulo 1, Débora, Ruth, Judith y Esther, y muchas otras mujeres. María, dice Lumen Gentium 55, sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. La Inmaculada Concepción. 490. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada, dice Lumen Gentium 56, por Dios, con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como la llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Cristo. 491. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune
de toda mancha de pecado original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. 492. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, según dice Lumen Gentium 56, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, a ella, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor, según dice Efesios 1. 493. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Panaguía. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado original y de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Hágase en mí según tu palabra. 494. Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, como dice Lucas 1, María respondió por la obediencia de la fe, que señala Romanos 1, segura de que nada hay imposible para Dios. Dice Lucas 1, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Dice Lumen Gentium 56. Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, la vida por María. La maternidad divina de María. 495. Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Theotokos. La virginidad de María. Desde las primeras formulaciones de fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido absque semine ex Spiritu Sancto. Esto es sin elemento humano, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Dice un padre de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía: estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. 497. Los relatos evangélicos, Mateo 1, Lucas 1, presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo. 498. A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría, en este caso, de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas. A lo cual hay que responder: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos. Ya lo decía San Justino, Orígenes. No ha tenido su origen en la mitología pagana, ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe, que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor, 3 misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios.